Analicemos el siguiente texto, que si ya te diste cuenta, claro, es un texto dialéctico, ¿sí? Texto 1A y texto 1B, ¿sí? ¿Te fijas la fuente del texto 1A para tener algún tipo de referencia mientras leemos? Muy bien, dice un nuevo estudio hace explotar viejas ideas sobre niños y niñas. ¿Es el género una mera, simple herramienta del patriarcado o está cableado desde antes del nacimiento? Bien, con esta fuente vamos a analizar. En los últimos años ha habido estudios neurocientíficos fascinantes sobre los cerebros de los bebés en el vientre de sus madres. Un estudio notable fue una colaboración entre neurocientíficos en Yale, Johns Hopkins y el Instituto Nacional de Salud Mental junto a neurocientíficos de Alemania, el Reino Unido, Croacia y Portugal, con más de 20 investigadores en total. Estos investigadores observaron cómo los genes individuales se transcriben en el cerebro humano desde el período prenatal hasta la infancia, la niñez, la adolescencia y durante la edad adulta. Muy bien. Descubrieron que la mayor diferencia femenina-masculina en la transcripción de genes en el cerebro humano, para muchos genes, se encuentra en el período prenatal. O sea, cuando este bebé estaba aún dentro del vientre de su madre. Si la teoría de autoras como Judith Butler, profesora de literatura comparada no neurocientífica, o sea, no está abocada al estudio del sistema nervioso y la relación con el cerebro, fuera correcta, si la teoría de autoras como Judith fuera correcta, a saber, la diferencia de género en el cerebro y comportamiento son principalmente una construcción social y no están programadas. O sea, para esta autora, las cuestiones se basan en una situación social, y así su teoría fuese correcta, entonces deberíamos ver cero diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino en el periodo prenatal. Pero como el autor nos habla sobre estos estudios neurocientíficos, el autor dice, pero grandes diferencias entre adultos que después de todo han tenido la desgracia de vivir toda su vida en un heteropatriarcado. Pero la realidad es todo lo contrario. ¿Así? ¿Qué pasó? Las diferencias entre hombres y mujeres generalmente son mayores en el periodo prenatal. O sea, no en este mundo, ya cuando han nacido, no. Las diferencias entre el cerebro de él y ella se dan en el periodo prenatal. Y esas diferencias disminuyen con la edad, a menudo disminuyendo a cero entre adultos. ¿Y por qué disminuye? Justamente por las relaciones sociales. Se entiende entonces que para estos neurocientíficos, ¿no?, de Reino Unido, de Croacia, Portugal, 20 en total, establecen que esta diferencia entre el cerebro de él y ella, hombre y mujer, se da en el periodo prenatal, o sea, antes de que nazcamos. ¿Y qué plantea la autora Judith Butler? No, más bien ella sería de la idea de que nacemos con cero diferencias. Más bien las diferencias se van a dar ya en vida, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Vamos a ver cuál es la postura del texto B, que a priori podríamos decir que sería lo contrario, ¿no? Para que un cerebro humano pudiera clasificarse como exclusivamente de hombre o de mujer, explica el trabajo de Daphna Joel,
quien sostiene que no existe un cerebro de hombre y uno de mujer, dice, debería haber un alto grado de dimorfismo, dimorfismo, y una gran consistencia interna en los rasgos definitorios. Pero la comparación entre la materia blanca, la materia gris y las conexiones cerebrales de 1400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan, subraya la palabra solapan, que vamos a analizar luego, dice, hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que separe los unos de los otros. O sea que para esta estudiosa Dafna Joel, las diferencias entre un cerebro masculino y un cerebro femenino no existen. No existen. Por lo menos desde que se concibe, ¿no? Desde que el cerebro se forma, se deduce que es igualito, tanto para ellas como para ellos. No hay una barrera nítida que los separe. Notamos que se contrapone al texto arriba, ¿no? 1A. Porque en el texto 1A sí se plantea, ¿no? Que hay un cerebro para ellos y un cerebro para ellas que se forma ya en el periodo prenatal. En cuanto a la consistencia interna, algo que no se había analizado hasta que el grupo de Joel se puso a ello, el resultado fue que solo el 6% de los cerebros podían considerarse totalmente masculinos o totalmente femeninos, solo 6%, por eso que no es de la postura de que hay una diferencia entre cerebros masculinos y femeninos. Lo que vimos es que este tipo de cerebros son muy raros, son una excepción. La mayoría contiene un mosaico de características, algunas más comunes en mujeres en comparación con los hombres, algunas más comunes en hombres en comparación con mujeres, y algunas igual de comunes en mujeres y hombres, recuerda Joel. ¿No? Son similares los cerebros. Además, esas diferencias son solo un indicador estadístico de un grupo, no es la regla, y no pueden ser atribuidas a un individuo concreto, él o ella. Lo que significa que en lo que respecta a la estructura del cerebro, hay tantas maneras de ser mujer como de ser hombre, pero no hay un sello que diga así son los cerebros de ellos y así son los cerebros de ellas. Esta investigación valida la propuesta respecto a la sexualidad y a la identidad de género como producto del influjo social. Es la sociedad lo que determina finalmente esta cuestión de género. Esto es, se trata de construcciones sociales. Nos dimos cuenta entonces, ¿no? Nos dimos cuenta la oposición entre 1A y 1B respecto a al sello particular del cerebro de hombres y mujeres desde antes que nazca. La pregunta nos formula lo siguiente: determine la cuestión polémica que se plantea en el texto dialéctico. ¿Cuál es la polémica acá? Bueno, vamos a plantear que nos vamos a centrar en lo que es el cerebro de hombres y de mujeres. Ahora, respecto al cerebro de hombres y mujeres, ¿qué nos dice el texto 1A? Creo que es enfático, ¿no? Hay un párrafo donde nos dice: los investigadores observaron cómo los genes individuales se transcriben desde el periodo prenatal. Desde ahí empieza la diferencia. Más adelante, casi al final, dice: las diferencias entre hombres y mujeres generalmente son mayores en el periodo prenatal. Lo que pasa es que esa diferencia, con el paso de los años, por una cuestión de vínculo social, van disminuyendo, ¿no? Y el texto 1B que plantea que no hay, ¿no? No hay una barrera nítida que separe cómo es el cerebro de los varones y cómo es el cerebro de las señoritas, las chicas, las féminas. ¿Qué alternativa revela lo que acabamos de plantear?
¿Es posible considerar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres o todo está definido socialmente? ¿Qué diría el texto 1A? ¿Es posible considerar diferencias cerebrales? Sí, sí es posible, desde el periodo prenatal. En cambio el otro diría, no, socialmente. Socialmente hay una diferencia, socialmente se genera una diferencia entre el cerebro de él y de ella, pero nacieron igualito, no hay diferencias. Respuesta B. En el texto B, el verbo solapar, dije que subrayas, ¿te acuerdas? Connota la ocurrencia de rasgos cerebrales. A ver, vamos al texto, muchachos. Texto B nos dice literalmente, la comparación entre la materia blanca, la materia gris y las conexiones cerebrales de 1400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. ¿Cómo es que se solapan? El autor te explica a continuación. Dice, hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que los distinga. Ajá, las características de ambos sexos se solapan, o sea, no se puede saber si es un cerebro netamente masculino, no se puede saber si es un cerebro netamente femenino, se solapan. Entonces, no se puede diferenciar, decir, de las chicas, de los chicos, de ellos, de ellas. ¿Qué alternativa tiene que ver con la diferencia? Claro, la alternativa de indiscernible, que no se puede discernir, que no se puede diferenciar en el contexto. No se puede diferenciar el cerebro masculino y el cerebro femenino. Respuesta D. La pregunta nos dice, determine el enunciado incompatible, respecto a la referencia a Butler que hace L. Sachs, o sea, en el texto 1A. Dice, si la teoría de autoras como Butler, profesora de literatura comparada, no neurocientífica, ya pues si no es neurocientífica, entonces es imposible, no hay sustento en el texto, para plantear que sus afirmaciones tengan una evidencia cerebral. ¿Quiénes fundamentarían su propuesta en una evidencia cerebral? Los neurocientíficos. Y Butler no es neurocientífica. ¿Qué dice la C? La especialista en literatura comparada sustenta sus principales afirmaciones en evidencia cerebral consistente. Sí, no es neurocientífica. Respuesta C. La pregunta nos formula lo siguiente. Se deduce del desarrollo textual que a pesar de las discrepancias existe una coincidencia. ¿En qué coinciden ambos autores? A ver, ¿en qué coinciden? Los distingos entre el hombre y la mujer son muy marcados en la adultez. No, uno A diría que en el periodo prenatal, descartada. B, algunos rasgos biológicos están mejor explicados en el caso de las mujeres. ¿Coinciden? Ni siquiera el texto 1B planteó eso respecto a las mujeres. No. C, el influjo de la sociedad define diferencias cerebrales a muy temprana edad. Eso lo dijo 1B. 1A no, 1A dice en el periodo prenatal. Entonces, ¿cuál queda, profesor? La D. A ver, lee qué dice. Se puede probar que en ciertos planos existen diferencias cerebrales. Y eso es cierto. Los dos plantea. 1B también lo acepta. 1B también lo acepta. Lo que pasa es que le da preferencia al influjo social, ¿no? Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente. Pregunta de extrapolación, muchachos. Dice, si se demostrara que la anatomía cerebral en el periodo prenatal cambia radicalmente con el transcurso del tiempo por la presión social, ya. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esa suposición? A. Los genes estarían socialmente determinados durante la adultez. ¿Pero por qué durante la adultez?
si te dice la pregunta que esto cambia radicalmente con el transcurso del tiempo. ¿Por qué no podría ser en la niñez, en la adolescencia? ¿Por qué en la adultez? B. ¿Sería razonable admitir que el género es una construcción social? ¿Por qué sería una construcción social? Porque la presión social, según la pregunta, la presión social propiciaría justamente este cambio. Correcto. Respuesta B.